Dios les bendiga en esta tarde. Estoy haciendo un video para una de mis clases que se llaman Los Profetas Mayores. Es un trabajo acumulativo para esta clase y estaré hablando en esta ocasión sobre Daniel y yo seré su protagonista. Así que mi nombre es Daniel. Soy el cuarto de los profetas mayores. Escribo en mi propio libro que se llama Daniel. Jesucristo me menciona en Mateo 24:15, descendiente de la familia real del rey David, según lo dice el capítulo 1 de mi libro que se llama Daniel. Fui llevado cautivo cuando era jovencito en el año tercero de Joacim de Judá, en el año 600 a.C. Fui escogido con 3 compañeros míos, Ananías, Misael y Azarías, para residir en la corte de Nabucodonosor. Hallé gracia delante del rey e hice grandes progresos en la ciencia de los caldeos. Rehusé contaminarme comiendo de las provisiones de la mesa del rey, que eran a menudo ceremonialmente impuras para un judío o estaban manchadas por haber estado en contacto con el culto a la idolatría. Después de 3 años de educación con mis compañeros, yo y mis compañeros aventajamos a todos los demás y recibimos buenos empleos en el servicio de la corte del rey. Dios me bendijo con el don profético y pude interpretar el sueño de Nabucodonosor. Fui gobernador de Babilonia y jefe de la clase instruida y sacerdotal. Estuve ausente cuando mis compañeros fueron arrojados en el horno ardiente. Por segunda vez interpreté el sueño de Nabucodonosor y después la visión de Belsasar, quien me promovió a un empleo mucho más elevado, según lo dice mi libro Daniel 5:29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Después de la captura de Babilonia por los medos y los persas, Darío el medo tomó el reino después de Belsasar, me hizo presidente de unos 120 príncipes. La envidia hizo que se formara el complot para que me echara en la cueva de los leones, según lo relata mi libro que es Daniel 6. Continué con mis altos oficios y gocé del rey Ciro hasta su muerte. Durante este tiempo hacía ayunos y oraciones trabajando para que los judíos volvieran a su propia tierra, según lo dice mi libro en el capítulo 9. Viví para hacer el decreto expedido en ese respecto y que muchos de mi pueblo volvieran a Jerusalén. Tenía ya como 80 años en el año 356 a.C. Seguí la voluntad de Dios en mi juventud y mi vejez. Conservé mi honradez en circunstancias difíciles. Fui puro y justo. Confesé el nombre de Dios ante los príncipes idólatras y estuve a punto de ser mártir, de no ser porque Dios intervino y preservó mi vida. La mayor parte de mi libro está en hebreo, pero un fragmento de ella se halla en arameo, la lengua comercial y diplomática de mi tiempo. En arameo se relata casi exclusivamente la vida de los judíos en tierra extraña, las acciones de los reyes gentiles, las profecías con respecto a los imperios gentiles. Empieza en el capítulo 2, a mitad del verso 4 y termina en el verso 8 del capítulo 7. Mi libro se puede dividir en 3 partes. La introducción, que está en el capítulo 1, Daniel y yo y mis 3 compañeros, nos preparamos para su obra. Estuve en una corte extranjera entre personas paganas. Dios se sirve del testimonio de nosotros 4 para manifestar su omnipotencia. Daniel 2-7. Esta sección está escrita en arameo, incluye el sueño que tuvo Nabucodonosor. En el capítulo 2, la tentativa de matar a mis compañeros y de Daniel y mi liberación del horno de fuego ardiente. En el capítulo 4, la escritura sobre la pared durante el banquete de Belsasar. En el capítulo 5, el complot contra la vida de Daniel y su liberación del pozo de los leones. En el capítulo 6, la visión que tuve de 4 animales y de uno semejante al Hijo del Hombre. Visiones complementarias y relativas al destino del pueblo de Daniel. Los 4 imperios de Daniel. Estuve para animarlo y fortalecerlo. Continuó hablando el ángel Gabriel. El ángel Gabriel empezó a hablar desde el capítulo 1, desde el capítulo 10 en el versículo 12. El capítulo 10, el capítulo 11 y el 12 son profecías similares. Tienen que estar combinadas la una con la otra. La 11 es una continuación de la profecía que está en Daniel 10. El mes primero de Abib
el 24 del año 533 a.C., la ley de Darío estaba preocupado por Daniel y el ángel le fortaleció. En este capítulo, el rey Darío estaba preocupado por la vida de Daniel, pero Gabriel vino, ¿verdad?, y le fortaleció. Gabriel me dice que van a haber 4 reyes después de Ciro, mas en Persia hubieron más de 4 reyes, pero sobresalieron 4 de ellos por sus decisiones a favor o en contra del pueblo de Dios. Ciro duró del 536 al 530 a.C. e hizo un decreto a favor de los judíos. El hijo de Ciro, Cambises, gobernó en el 530 a.C. hasta el 522. También hizo un decreto a favor de los judíos. Reinó Darío el Grande en el 522 al 486 a.C. y rectificó el decreto del rey Ciro a favor de los judíos, según Esdras 6. El rey Asuero, esposo de la reina Esther, también llamado Jerjes, su reino fue en el 486 al 465 a.C., inducido por Amandasi, un decreto inducido por Amán, hizo un decreto en contra de los judíos. Esther intervino por su pueblo y Asuero hizo un decreto a favor de los judíos. El rey Artajerjes reinó desde el año 465 a.C. Sacó decretos a favor de los judíos según Esdras 7:11 al 26. La reconstrucción de Jerusalén y del muro permitió que los judíos que habían quedado en Babilonia podían retornar a su ciudad. Un rey valiente se levantaría. Está hablando de Alejandro el Magno. Alejandro reinó en el 336 al 323 a.C., quien murió. Y en el capítulo 8, el cuerno notable fue quebrado y surgieron 4 cuernos más, no con la fuerza de él. Su reino fue dividido en 4 por sus generales, desapareciendo a todos sus descendientes. La dinastía Ptolomaica ocupó Egipto, su general fue Ptolomeo. La dinastía Seleucida ocupó Mesopotamia y Asia Central, y su general fue Seleuco. La dinastía Antigónica ocupó Macedonia, y la dinastía Atalida ocupó Tracia y Asia Menor, y su general fue Lisímaco. En el capítulo 11:5 podemos leer, dice que el rey del sur es Ptolomeo I, Sotero de Egipto, quien reinó el 523 al 285 a.C. El príncipe al que se refiere es Seleuco I Nicanor, 311 al 280 a.C. En el 11:6, la hija del rey del sur, Berenice, la hija de Ptolomeo II, Filadelfo de Egipto, en el 285 al 246 se casó con Antíoco, y Berenice quiso traer paz al pueblo, pero la Odisea asesinó a Berenice, a su esposo y también a su hijo. En el 11:7 al 9, un renuevo se levantará. En el 11:10-12, los hijos de aquel se airarán. En el 11:16, la tierra gloriosa Antíoco había gobernado. En el 11:19, tropezará y caerá Palestina. Del 11 al 20 será quebrantado. El capítulo 11, en el versículo 21, hombre despreciable, Antíoco. El 11:28, su corazón será contra el pacto santo. Antíoco llegó a sentir odio contra los judíos y a su santa ley del pacto. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La adulación corrompió a algunos judíos y se unieron a Antíoco, pero Dios siempre tuvo un remanente fiel entre los judíos de aquella época. En el capítulo 11, en el versículo de 36 a 45, el rey se engrandecerá. Esta profecía está dando un salto hasta el fin de los tiempos y hacia aquel de quien Antíoco fue el tipo del anticristo. El anticristo será un gobernante dictatorial, se presentará como más grande que cualquier dios y hablará y hará maravillas, blasfemias contra el verdadero Dios. Se le permitirá prosperar por algún tiempo. En el capítulo 11, 45, dice que llegará a su fin. Aunque el anticristo prosperara por algún tiempo, habrán más batallas con otro rey del norte,
oh rey del sur, que culminará en la batalla del Armagedón, donde será finalmente derrotado el anticristo por la espada de la boca de Cristo y será lanzado al lago de fuego, según lo dice Apocalipsis 19:20. Que el Señor añada bendición en sus vidas.